Capítulo 9. El aire ya comenzaba a volverse escaso. Había hecho frío durante todo el trayecto, un frío punzante en las pausas cuando los motores se apagaban para ahorrar combustible, pero ahora las temperaturas descendentes comenzaban a ser un problema. Los transportes eran en su mayoría viejos. Muchos llevaban grabado el Raptor Imperialis en sus costados, especialmente al frente, donde se concentraba el armamento realmente pesado. Sin embargo, Aquila no habría sabido mucho al respecto. Su lugar estaba firmemente en la parte prescindible, en la retaguardia, donde los transportes de personal preimperiales chisporroteaban y se tambaleaban al subir los polvorientos senderos de la montaña. Todo olía a aceites pesados de combustible, incluso cuando el viento soplaba con fuerza, como parecía hacerlo todo el tiempo. Aquila se aferraba al lateral del transporte de su unidad y miraba hacia adelante. Como había sido durante todo el tiempo que podía recordar, el terreno se elevaba abruptamente. Los bosques quemados, con sus troncos negros y rotos como legado de algún antiguo apocalipsis, habían dado paso a un paisaje desolado de escombros congelados. El cielo era gris oscuro, cargado de nubarrones tan densos como los que jamás había visto, y llevaba horas lloviznando sin cesar. Los caminos de tierra bajo ellos se desmoronaban poco a poco en una sopa de grava pálida y suelta, y ni siquiera los semiorugas del convoy lograban mantener el ritmo. El destino final estaba oculto tras una pantalla de imponentes acantilados, cada uno más inmenso que el anterior. El convoy tendría que ascender mucho más antes de que el gran altiplano terraformado alrededor del palacio hiciera el avance más fácil. Por ahora, veían las montañas tal como habían existido durante toda la historia de la humanidad, una barrera contra cualquier tipo de movimiento, imponentes e infranqueables. Era el gran triunfo del imperio haber domado este inmenso macizo inimaginable, trazar caminos a través de él, llenar sus valles y nivelar sus cumbres más intimidantes. Irónicamente, por supuesto, eso también ofrecía la posibilidad de un acercamiento, una cruzada. Lo habían llamado los comandantes. A Aquila no le gustaba ese término. Se parecía demasiado a lo que le habían dicho durante las luchas entre los fanáticos de la unidad. No le gustaba pensar demasiado en las motivaciones de todo esto. Solo lo veía como una oportunidad para contraatacar contra algo que ya se había vuelto complaciente y autoritario. Siempre existía la posibilidad de que ahora lo estuvieran utilizando otros igual de complacientes y autoritarios. Pero para alguien como él, ¿qué otra opción había? Aquila siempre había sido bueno en una sola cosa, y al menos esta era una oportunidad de demostrarlo una vez más. «Será algo grande», dijo Slack, de pie junto a él en el estribo, aferrándose al costado del transporte con una mano. «Sí», respondió Aquila, mirando hacia la tormenta que se gestaba. El aire, aunque enrarecido, ya se sentía cargado, como por estática. La llovizna corría libremente por los costados del transporte. Hará esto más difícil. Para ellos también. Slack era un hombre grande, aunque toda esa vieja musculatura empezaba a transformarse en grasa. Su barba, empapada por el aguacero, se enmarañaba en mechones pegados a su coraza remachada. Su lanza térmica, sujeta a su espalda, estaba cubierta con una lona para protegerla de los elementos. Aquila pensaba que habría sido más prudente guardarla en el compartimento de la tripulación, lejos del clima, pero a Slack le gustaba tener su arma cerca en todo momento, y había cosas sobre las que no discutías con Slack. Tras otras 2 horas de arduo avance, pasando junto a los restos destrozados y desgastados por el clima de una docena de transportes propios, el ejército multicolor llegó al último asentamiento registrado antes de alcanzar el alto altiplano. Aquila no conocía el nombre del lugar. Era un tipo sombrío de conurbación gris, llena de complejos industriales y refinerías que arrojaban columnas de vapor hacia las alturas. No había muros, ni torres de vigilancia, así que el convoy simplemente avanzó arrasando por la vía central, quemando reservas y dejando enormes surcos en el lodo cubierto de hielo. Algunos residentes se acercaron a mirar. La mayoría continuó con sus labores, cabizbajos bajo la tormenta. ¿Por qué no lo harían? No tenían razones para pensar que este no era solo otro regimiento imperial dirigiéndose al altiplano para ejercicios regulares.
El mundo estaba en paz ahora. Todos los saqueadores habían sido exterminados, eliminados de la existencia por el emperador y sus virtudes civilizadoras. «Ya vine por aquí una vez», dijo Slack, mirando con gravedad las filas de manufactorias y chimeneas. «Ah, sí», respondió Aquila, sin mucho interés. «Hace mucho tiempo. No había nada entonces. Solo el viento, unas pocas cabras. Mira ahora». Aquila escupió al suelo, viendo cómo su saliva se perdía en la lluvia helada. «Estos lugares están por todas partes ahora, hermano. En el lado sur de la cordillera hay muchos más. Por eso vinimos por aquí». Slack limpió su visor, dejando una mancha grasienta en el borde de cristal blindado. Todo cambió demasiado rápido. Ese fue el problema. No puedes hacer que la gente cambie tan rápido. Aquila no estaba seguro de eso. Entrecerró los ojos en la penumbra y vio una gran estación de arbites a lo lejos, con una torre de comunicaciones envuelta en andamios. Más allá, había otra estructura grande, posiblemente una guarnición. «Deberíamos destruir eso», dijo con amargura. «¿Por qué? ¿Quiere que sepan que venimos?» «Lo sé. Aún así, deberíamos destruirlo». Slack rió, un sonido áspero y rasposo. «Ten paciencia», dijo. «Habrá mucho de eso más adelante». Poco después, salieron por el otro lado, habiendo atravesado todo el lugar sin que se disparara un solo tiro. La carretera mejoró, seguramente usada como corredor de transporte entre la ciudad industrial y su nexo central. Sin embargo, la lluvia se convirtió en agua-nieve, golpeando la armadura del vehículo, y al cabo de un rato, incluso Slack tuvo suficiente. Bajó por la escotilla, prefiriendo soportar el hedor a mercenarios en el interior. Aquila se quedó arriba, soportando la mordida del viento. Los kilómetros pasaron en una incomodidad que sacudía las articulaciones. A él le gustaba el silencio de eso. De vez en cuando, activaba su visor augmético, configurándolo al máximo y escudriñando el camino por delante. La agua-nieve se transformó en nieve. El cielo se oscureció hasta volverse negro tinta y relámpagos cruzaban el horizonte oriental. Pasó mucho tiempo antes de que lo viera. Había una última subida difícil, en la que pensó que los viejos motores finalmente explotarían, y luego descendieron por la última pendiente hacia el vacío de las llanuras artificiales. El viento aullaba aún más fuerte allí arriba, gritando a través del terreno nevado bajo el amparo de cielos retorcidos. La nieve fresca se arremolinaba en las ráfagas y era levantada por los vendavales, reduciendo la visibilidad casi a nada. Aquila temblaba. Sus huesos dolían terriblemente. Sus nudillos, envueltos bajo capas de cuero sintético desgastado, parecían casi fusionados al metal del portón. Sin embargo, se mantuvo arriba, exprimiendo cada milímetro de aumento de su visor augmético. Sentía que era importante, de alguna manera, verlo desde el principio. Había escuchado tantas historias sobre este lugar, y quizá algunas incluso eran ciertas. Al final, solo logró un vistazo. Las nubes descendían cada vez más, y la tormenta de nieve empeoraba. Fue suficiente, sin embargo, para causarle un escalofrío de otra clase. Vio las murallas por un breve instante, elevándose como una ola congelada hacia el cielo atormentado. Vio las torres alineadas unas contra otras, cientos de ellas, muchas aún reforzadas con soportes de hierro. Vio las puertas del norte, talladas en la montaña y coronadas por un oro y alabastro brillantes. Allí estaba el Raptor Imperialis, con toda su gloria maltrecha, delineado en negro, rojo y dorado, junto al espectro de su famoso perfil. La Puerta del León. ¿Estaría él allí, este emperador, en algún lugar más allá de ese alto portal? ¿Haría eso alguna diferencia? Sus monstruos dorados estarían, eso era seguro, y sin duda otros horrores de la nueva era, pero el arquitecto mismo, eso sería algo. Aquila finalmente cedió, bajando del mirador y cerrando la escotilla sobre su cabeza. El interior del transporte olía tan mal como todos los demás siempre olían, pero al menos era más cálido que afuera.
Sus botas chapotearon en la nieve oscura del suelo y se tambaleó hasta un asiento junto a Slack. ¿Ves algo?, preguntó Slack. La puerta, por un momento. ¿Qué opinas? Aquila lo pensó. No estaba seguro. Algo en ese lugar le había dado una sensación extraña, como si las tormentas fueran una advertencia. Pero, después de todo, los que lideraban esta empresa estaban acostumbrados a las tormentas. «Es una entrada», respondió, alcanzando una barra de proteínas. «Todas se ven iguales antes de que las derriben». Tomó un mordisco y empezó a masticar. «Y sin duda la derribarán», añadió. Cuando Kandawire regresó a sus aposentos, todo el complejo ya estaba completamente movilizado. Los protocolos de seguridad se habían activado una hora antes, tras su comando enviado por pulso, y al llegar, las puertas exteriores del hangar estaban rodeadas de líneas de cañones láser y vigiladas por naves de combate en el aire. Después de aterrizar, desembarcó rápidamente y se apresuró al punto de reunión. Armina interceptó en el camino, y ambas se dirigieron con prisa hacia los depósitos de vehículos terrestres. «Lo hizo», dijo Kandawire con la voz temblorosa. «¿Tenías alguna duda?», preguntó Armina con sequedad. «Sí, la tenía. De verdad la tenía. A pesar de todo, tenía una sensación de náusea en el estómago. Había querido evitar esto a toda costa. Cualquier excusa, cualquier atenuante habría bastado». «¿Te lo dijo entonces? ¿Cómo esperabas que lo hiciera?», inquirió Armina. Kandawire le dirigió una mirada agria. Me cerró el paso, como antes. Sacudió la cabeza con exasperación. «Fue muy extraño. Habla, más de lo que jamás habría esperado, y luego no dice nada. En cualquier otra persona diría que está jugando algún tipo de juego, pero él no juega. Ni siquiera sabría cómo hacerlo». Armina la miró con preocupación en su rostro delgado. «Si lo que sospecha se confirma, estarás vindicada, alta señora. Imagina lo que habría tomado, imagina el costo, acabar con todos esos...». No sé cómo ocurrió, no en detalle, pero cuando le hice la pregunta lo miré a los ojos y no había nada allí. Sin evasión, sin culpa. No creo que haya nada de lo que retroceda. Si cree que está de alguna manera en sus intereses. ¿Sus propios intereses o los de su maestro? Los suyos propios. Ese es el problema. Solo considera por un momento por qué se hizo esto. Considera lo que ya nos ha dicho. A su alrededor, los cuerpos se movían en todas direcciones. Los guardias regulares de Kandawire emergieron de los niveles de las murallas, 30 de ellos con equipo de batalla completo, y se unieron a ellas detrás y a los lados. Los meniales corrían desde sus puestos, tras recibir la orden de asegurar las varias ciudadelas de los altos señores, preguntándose cómo hacerlo. Incluso en ese momento, más órdenes estarían fluyendo por los nodos de comunicación seguros, activando protocolos para movilizar los destacamentos de seguridad. Todo estaba desarrollándose exactamente como debía, y en tiempos normales habría sido motivo de consuelo. Por supuesto, tales maniobras eran más o menos inútiles, pero solo Kandawire entendía con precisión por qué. ¿Alguna señal de los convoyes?, preguntó, al llegar al nivel de los vehículos terrestres, notando el olor a prometio antes incluso de que las puertas se abrieran. «Nada», respondió Armina. «Es la tormenta». «Qué irónico», comentó Kandawire, activando el ciclo de desbloqueo y convocando la baliza localizadora de Ofar. «Deberías salir ahora», transmitió por Vox. Delante de ellas, las grandes pantallas de explosión de adamantio empezaron a abrirse con un chirrido. «Me refiero ahora mismo». «¿Dándome órdenes, Gonded One?», respondió Ofar con voz divertida a través del enlace. «No temas. Estamos acostumbrados a huir tanto tú como yo. Yo no voy a huir esta vez, pero tú sí. Hablaremos cuando todo esto termine». Entonces entraron en el depósito. 12 vehículos terrestres las esperaban, con sus grandes motores ya rugiendo en un coro de gruñidos. Estaban blindados, con 6 ruedas y cadenas en los neumáticos, y armas oscuras a lo largo de ambos flancos. Al otro lado del depósito,
Las puertas exteriores se alzaban lentamente, dejando que ráfagas de nieve y aguanieve cruzaran el piso. Los guardaespaldas designados se desplegaron en sus vehículos, 4 por cada uno. 3 más esperaban que Kandawire tomara el vehículo líder. Antes de agacharse para entrar en el compartimento de la tripulación, la alta señora se giró hacia Armina. «Lo siento mucho», dijo. Armina, por una vez, pareció sorprendida. «¿Por qué? Por insistir en esto. Nunca estuviste de acuerdo y no era tu lucha». Armina le dirigió una mirada mezcla de desconcierto y disgusto. «¿Era tu lucha? Soy tu servidora. Eso la hace mía». Kandawire sonrió con afecto. «¿Ves? Esa es la actitud que tenemos que erradicar aquí. Imagina un imperio atado a tal servilismo. Imagina que nadie cuestione nada. Por eso hacemos esto». «Exactamente. Y tengo una tarea más para ti». Metió la mano en sus túnicas y sacó un dispositivo de grabación blindado, del tamaño del puño de un niño. «Está cifrado y vinculado a tu impresión sanguínea. Todo está ahí. Ambas grabaciones, además de la evidencia de Ararat. Quiero que se mantenga a salvo». Armina lo miró con duda. «Eres la alta señora», dijo. «No seas simplista. Hay un dicho de mi tierra natal. Cuando los elefantes luchan, la hierba es aplastada. Nosotras somos la hierba». «¿Y qué es un elefante?» Kandawire rió. «Nunca he estado segura, pero hay al menos uno de ellos en el palacio». Luego se volvió seria nuevamente. «Esto debe sobrevivir. Nosotras no somos importantes, pero esto sí. Él nunca estará tan desprotegido como lo está ahora. Después de esto, aún no entiendo por completo todo lo que me dijo, pero el registro no debe perderse». Finalmente, Armina tomó el dispositivo. «Entonces no esperas regresar», dijo. Kandawire se encogió de hombros. «Me han dado por perdida antes. ¿Quién sabe? Mientras tanto, manténlo a salvo. Y mantente a salvo tú también». Luego desapareció en el compartimento de la tripulación del vehículo terrestre, seguida de sus guardaespaldas. Las puertas en forma de concha se cerraron con un chirrido y las chimeneas vomitaron humo negro. Armina se apartó, cubriéndose la boca con una mano y usando la otra para guardar el dispositivo en el compartimento blindado de su túnica. Los motores rugieron hasta formar un estruendo y tuvo que retirarse mientras los vehículos salían chirriando sobre el Rockred. En una lluvia de nieve y chillidos de neumáticos, la caravana rugió fuera del depósito y se adentró en la tormenta, haciendo temblar todo el espacio. Cuando el último vehículo cruzó la barrera, Armina los saludó. «Los valientes, siempre se ha dicho, son preservados», murmuró, antes de girarse apresuradamente para dirigirse a su propio transporte.